Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Démosle gracias al Señor por este día. Pongamos en cuenta con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito. Señor mío, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que me das para poder expresar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias ante ti. Delante estoy, Señor, pidiéndote perdón ante todo por mis faltas, por mis errores o por mis pecados, Señor, que tengo, Señor, día a día, Señor. Gracias, Señor. Perdóname, Señor. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Señor mío. Te clamo a ti, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Como dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Señor, inclina tu oído y escucha, Señor, lo que te estoy pidiendo, lo que estamos pidiendo a todos nuestros hermanos también, Señor. Te pido por todos mis hermanos también, bendito sea y grande, maravilloso. También te pido por las personas que están participando en el video, Señor, que seas tú alumbrándolos, Señor, con esta palabra, alumbrando, abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, nuestros oídos espirituales, para poder entender y poderte escuchar. Danos sabiduría y entendimiento de tu palabra, Señor. Bendito sea el grande, maravilloso. Gracias, Señor, Padre eterno. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito sea grande, maravilloso. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a los libros de Lucas, capítulo 2, versos 41 al 51. El niño de Jesús en el templo. Iba a sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos acababan de la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después de hallarlo en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y cuando le vieron, sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvieron a Nazaret, y estaban sujetos a ellos. A su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bendito y grande, maravilloso es su palabra. Claramente, como vemos la fiesta, la visita de las Pascuas, como dice en Lucas capítulo 2, verso 41. Entre los judíos al año 12 eran las líneas de las demarcaciones entre la niñez y la adolescencia. Al cumplir ese año, el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también hijo de Dios. Se le daba oportunidades especialmente para instruirse en la religión y esperaba que participe en su fiesta y ritos sagrados. De acuerdo con estas costumbres, Jesús hizo en su niñez una visita de Pascua. Y guardando estas costumbres, Jesús en su niñez y visita de las Pascuas a Jerusalén como todos los israelitas devotos. José y María subían cada año para asistir a las Pascuas, y cuando Jesús tuvo la edad requerida, le llevaron consigo. Había 3 fiestas anuales, en las Pascuas, Pentecostés y la fiesta de las cabañas, en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. De estas fiestas, la Pascua era la más
concurridas acudían muchos de todos los países donde se hallaban dispersos los judíos y de todas partes de Palestina. Venían y adoradores a grandes multitudes y viajes de Galilea. Ocupaban varios días y los viajeros se unían en grandes grupos para obtener compañía y protección. Las mujeres y los ancianos iban montados en bueyes y asnos en los lugares escombrosos del camino. Los hombres fuertes y los jóvenes viajaban a pies en el tiempo de las Pascuas. Correspondía a fines de marzo o principios de abril, y todo el país era alegrado por las flores y los cantos de los pájaros. Y a lo largo de todo el camino habían lugares memorables en la historia de Israel, y los padres y las madres relataban en su hijo las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados. Amenizaban sus viajes con cantos, músicas y cuantos por el fin de vislumbraban las torres de Jerusalén. Todas las veces contaban los triunfantes estrofas: en unos atrios descansarán nuestros pies, oh Jerusalén, reina la paz dentro de tus muros y de la abundancia tus palacios. Como vemos en Salmo capítulo 122, versos 2 al 7. Leamos lo que nos dice en Salmo, ¿no? Vámonos a Salmo 122. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y ellas subieron las tribus y las tribus de Hash, conforme el testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá está la silla del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sea prosperado los que le temen, aman, sea la paz dentro de tu muro y descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Bendito sea y grande, maravilloso la palabra de Dios, como acaba de decir en los Salmos 122, capítulo 122, versos 2 y el 7. Y observamos la Pascua empezó en los nacimientos del nacimiento hebreo, las últimas noches servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberaciones. Dios le ordenó que se prepararan para una liberación inmediata. Él había advertido al faraón del juicio final de los egipcios, indicando a los hebreos que reuniese a su familia y sus moradores, habiendo esperjado los dinteles de sus puertas con sangre de cordero inmolado. Había de comer el cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas, así habéis de comerlo, dijo: ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestros bordón de vuestras manos, y los comeréis apresuradamente en las Pascuas de Jehová. Como vemos en los libros de Éxodo, capítulo 11, vemos lo que nos dice en Éxodo. Capítulo 12, verso 11, Éxodo capítulo 12, verso 11, nos dice claramente su palabra: y los comeréis así ceñido vuestro lomo, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordo de vuestras manos, y los comeréis preparadamente en las Pascuas de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así
así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio con todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habré en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y la celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo de las celebraciones. 7 días comeréis panes sin levadura, y así primeros días haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comeré el leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Guardéis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestro hueste desde la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por cuanto perpetua en mí primera comeréis los panes sin levadura, desde el día de 14 del mes por la tarde hasta 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comeréis leudado, así extranjero como natural de país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Y Moisés invocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad y tomad corderos por vuestra familia y sacrificio a las Pascuas, y tomad en manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, que estará en un librillo, y usted del dintel y 2 postes con la sangre que estará en la lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vean la sangre del dintel en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Ahí está la sangre del Cordero. Poderoso el Señor. Como vemos en la medianoche, todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Entonces el rey envió a Israel el mensaje de salida en medio del pueblo, y servid a Jehová como habéis dicho. Como vemos en capítulo mismo 12, verso 31, ¿qué nos dice el 31? Claramente, como leemos lo que nos dice el 31. El verso 31 nos dice: y hizo llamar a Moisés y a Aarón de la noche, y le dijo: salid en medio de mi pueblo, y vosotros y los hijos de Israel, y id a servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, y bendecid también a mí. Bendito y grande, maravilloso el Señor, como lo hizo con la mano dura nuestro Padre Celestial. Claramente, como su palabra mismo dice, que nosotros confiar en Dios y alabar las palabras, confiar en Dios, y no siendo miedo que pueda hacer un simple mortal. Claramente dice confiar en Dios. Lo vemos esto en Salmos capítulo 56, verso 4. Confiar en Dios y alabar su palabra. Confiar en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal si estoy con Dios? ¿Qué puede hacer un simple mortal? Dios es grande y maravilloso, poderoso, bueno el Señor con nosotros. Aún nosotros le fallamos, aún nosotros somos pecadores, pero Él está con nosotros.
Lo único que nosotros tenemos que arrepentirnos de todas las maldades que hemos hecho, nada más, para que podamos acercarnos más al Señor, buscar su presencia. Así es, mi amado hermano. En hebreo salieron Egipto como unas naciones independientes en el Señor. Habían ordenado que las Pascuas fuese observado anualmente, y dijo él cuando os dijera: vuestros hijos, ¿qué ritos es vuestro? Vosotros respondéis: en la víctima de las Pascuas de Jehová, en lo cual pasó la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y así de generación en generación había de repetirse la historia de esa liberación maravillosa de las Pascuas. Iban seguidos de los 7 días de las panes, asimismo en segundo día de la fiesta se presentaban una gavilla de cebada delante del Señor como primicia de la mies y de los años. Todas las ceremonias de la fiesta eran figura de la obra de Cristo. La liberación de Israel del yugo de egipcio era una lección objetiva de las redenciones que las Pascuas estaban destinadas a rememorar. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias representaba el Salvador para la mayor parte del pueblo que vivía en los días de Cristo. Las observaciones de esta fiesta habían degenerado en formalismo, pero ¿cuál no era su significado para el Hijo de Dios? Por primera vez el niño Jesús miraba el templo y veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio, contemplando las sangrantes víctimas sobre el altar del sacrificio, juntamente con los adoradores inclinaban en oración, mientras que las nubes de incienso encendía delante de Dios. Presenciaban los impresionantes ritos del servicio de la Pascua. Día tras día veían más claramente su sacrificado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Le despertaban nuevos impulsos en el silencioso y absorto. Parecía estar estudiando un gran problema, el ministerio de su misión que estaba revelando al Salvador. Arrobando en las contemplaciones de esta escena, no permaneció al lado de su padre. Buscó la soledad cuando terminaron los servicios pascuales. Demoran en los atrios del templo, y cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejando atrás. Esta visita de Jerusalén, los padres de Jesús desearon ponerle en relaciones con los grandes maestros de Israel. Aunque era obediente en todo detalle, la palabra de Dios no se conformaba con los ritos de la costumbre de los rabinos. José y María esperaban que se les pudiese indicar la reverencia a esos sabios y a prestarle más diligente atención a sus requerimientos. Pero el templo de Jesús había sido enseñado por Dios. Cuando hablamos del templo de Jesús, es el templo de él, el cuerpo de él. Está hablando claramente del cuerpo de él, que le había sido enseñado por Dios, y empezaron enseguida a impartir lo que había recibido en aquel tiempo. Una dependencia del templo servía a los locales para una escuela sagrada, semejante a la escuela de los profetas. Allí rabinos eminentes reunían con sus alumnos, y allí se dirigían al niño Jesús. Sentándose en los pies de aquellos hombres graves y sabios, escuchaban su enseñanza como quien buscaba sabiduría. Interrogaban a ese maestro acerca de las profecías y los acontecimientos que entonces ocurrirán, señales el advenimiento del Mesías. Jesús se presentó como quien tiene sed del conocimiento de Dios. Sus preguntas surgían verdades profundas que habían quedado oscurecidos desde hace mucho tiempo, y que sin embargo eran vitales para la salvación de las almas, al paso que cada pregunta relevaba con estrecha superficie era sabiduría de los sabios y les presentaba una lección.
una lección divina y hacia ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Los rabinos hablaban de las admirables exaltaciones que venía del Mesías proporcionaría a las naciones judías, pero Jesús presentó la profecía de la profecía de Isaías y las preguntó qué significa aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Los doctores le dijeron preguntas y quedaron asombrados al oír su respuesta. Con la humildad de un niño repitió las palabras de la Escritura, donde una profundidad de significado de los sabios que no se habían concebido de haber seguido los trozos de la verdad que la señalaba, habrían realizado una reforma en las religiones de su tiempo, se habrían despertado un profundo interés en las cosas espirituales. Al iniciar Jesús su ministerio, muchos habrían estado preparados para recibir los rabinos. Sabían que Jesús no había recibido instrucciones en su escuela y sin embargo sus comprensiones de la profecía excedían en mucho de las suyas. En esta reflexión, el niño Galileo discernía grandes promesas. Desearon asegurarse como alumno al fin de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación, convencidos de que una mente tan original debía ser educado bajo su dirección. En las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones como nunca lo habían sido por palabras de labios humanos. Dios estaba tratando de darle luz a aquellos dirigentes de Israel y empleaba único medio por lo cual podía ser alcanzado su orgullo. Se habrían negado a admitir que podía recibir instrucciones de algunos si Jesús hubiese aportado tratar de enseñarle, habría desdeñado escucharle, pero se lisonjeaban de que estaban enseñando a por lo menos examinando su conocimiento de la Escritura. Los modistas y las gracias juveniles de Jesús desarraigaban sus perjuicios inconscientes y abrían su mente en la palabra de Dios. El Espíritu Santo hablaba a su corazón. No podían sino ver que sus expectativas concernientes al Mesías no estaban sostenidos por las profecías, pero no querían renunciar a la teoría que habían halagado su ambición. No querían admitir que no había interpretado correctamente las Escrituras. Que pretendían enseñar, se preguntaban unos a otros: ¿cómo tiene este joven conocimiento, no habiendo nunca aprendido? La luz estaba resplandeciendo las tinieblas, mas las tinieblas no comprendieron, como vemos Juan capítulo 1 verso 5. Mientras tanto, José y María estaban en grandes perplejidad y angustia. Al salir de Jerusalén habían perdido de vista a Jesús y sabían que habían quedado atrás del el país estaba entonces desamamente poblando y grabada. La Galilea era muy grande, había mucha confusión en salir de la ciudad. Mientras viajaban, el placer de andar con amigos o conocidos absorbió su atención y no notaron la ausencia de Jesús hasta que llegó la noche. Entonces, el detenerse para descansar, echaron de menos la mano del servicial de su hijo, suponiendo que estaría con grupos de los acompañaban. No sintieron ansiedad, aunque eran jóvenes, habían confiado explícitamente de la separarlos de que cuando se necesitaban estar listos para ayudarle anticipadamente en sus menesteres, como siempre lo habían hecho, pero ahora sus temores
despertaron, la buscaron por toda la compañía, pero un vana, entremeciéndose, recordando cómo Herodes había tratado de destruir a su infancia. Sobrios presentimientos y llenaron su corazón, hizo cada uno amargo reproche, volviéndose a Jerusalén, y persiguieron su búsqueda en día siguiente. Mientras andaban entre los adoradores del templo, una voz familiar le llamó la atención. No podía equivocarse, no había otra voz como la escuela de los rabinos. Encontraron a Jesús. Bendito y grande, maravilloso el Señor, como nos da estas palabras. Amado hermano, esperando haberlo ayudado con este crecimiento espiritual. Tenemos mucho más, pero a veces por el corto tiempo que no nos da el espacio para poder grabar más, por lo que no tengo en el YouTube para poderlo grabar en vivo. Así es, mi amado hermano, esperando también que comprendas que hay más para aportar más, pero no se puede aportar más por el que no se puede enviar el video. Por eso, mi amado hermano, esperando que también me ayudes ahí poniéndole suscribirte al canal, para que podamos también abrir ese canal en vivo, como lo tengo también en el Facebook. Si en el Facebook también me buscas, lo encuentras ahí también, mi amado hermano, lo encuentras como Juan José Hurtado, lo encuentras en el Facebook también, ahí encuentras también el crecimiento espiritual. Y así mismo como ahí en el Facebook lo hago en vivo, también quisiera también aquí en YouTube hacerlo en vivo, pero no tengo lo suficiente requerimiento lo que pide en YouTube. Por eso, mi amado hermano, te invito a que te suscribas, mi amigo, para poder transmitirlo también en vivo. Ante todo, pongámonos en cuenta para despedirnos con nuestro Padre Celestial. Gracias, mi amado hermano, gracias por estar atento a la palabra. Gracias. Gracias, Señor mío, bendito seas y grande, maravilloso. Ayúdanos, Señor, a poner estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por estas palabras que nos pone, como dice tu palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Si tu palabra dice así, Señor, tendré que esforzarme, Señor, para seguir tus caminos, Señor, como dice tu palabra, es dura, pero también nada imposible, Señor, porque tú nos vas a ayudar, Señor, porque dice tu palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así dice tu palabra, Señor, tenemos que seguir ese camino, Señor. Claro que seremos burlados, Señor, como despreciados de la palabra, Señor, como tu palabra mismo lo dice, seremos despreciados, burlados, porque a ti también fue despreciado, a ti también te señalaron, te escupieron, te patearon, te latiguearon. Así mismo nosotros también vamos a ser despreciados por estas palabras que llevamos a nuestro camino, al camino tuyo, al camino de predicar la palabra, Señor. También seremos despreciados, Señor. Tu palabra mismo lo dice, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga.